A iniciar con este evento. El primer evento es acerca de un debate, se va a debatir acerca de la existencia de Dios. Y el segundo evento inicia a las 8:15, que vamos a hablar acerca, es un conversatorio que vamos a hablar acerca del aborto. Muy bien, vamos a iniciar, primero presentar a los ponentes. Tenemos aquí a mi lado, el profesor es físico y enseña aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Constantemente ha sido ponentes en diferentes tipos de debates acerca de la existencia de Dios y el cristianismo. También tenemos a Diego Matalinares. Él tiene estudios aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente está estudiando teología. La secuencia del debate es el siguiente. En la primera instancia van a realizar una argumentación de 10 minutos cada ponente. Aún va a estar llegando también nuestro ponente, el filósofo. Mientras tanto van a estar debatiendo. Iniciamos 10 minutos en la argumentación cada uno de ellos. Luego va a darse paso a lo que es la refutación. Y como conclusión se va a dar unos 5 minutos. Estamos calculando que aproximadamente este debate va a culminar a las 8. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con el profesor Luis del Castillo. Gracias. Yo voy directamente al asunto y voy a comenzar con las bases físicas asociadas a filosofía, o sea, ampliadas, claro, con filosofía de la ciencia, filosofía de la física. Se supone que hay diversos caminos que pueden conducir razonablemente a negar razonablemente la existencia de Dios. El más sencillo posiblemente es de aplicar física filosófica. Y yo pertenezco a la escuela materialista dialéctica marxista. Si me he mantenido tercamente dentro de esta escuela, ¿no? A pesar de que para muchos ha pasado de moda o algo por el estilo, ¿no? Yo me mantengo tercamente dentro de esa escuela. Entonces puedo ir directamente al asunto, ¿no? El universo tiene la totalidad, la realidad de la existencia tiene dos sectores. Un sector que le podemos calificar la infraestructura y otro sector la superestructura, copiándonos de las características del materialismo histórico. La infraestructura del universo, ¿no? Es el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. Es la fuente, la causa fundamental y última de la existencia. Es el sustrato o estructura fundamental del universo físico. Es la base colectiva de la existencia física. Algunos ejemplos de este continuo. La materia misma, ¿no? La bacteria, el cerebro, el hígado, los electrones, el virus del SIDA, la pluma de las aves, el transistor, el anillo F de Saturno, la cola de un cometa, la galaxia, los conejos, la división celular, las antipartículas, el ácido sulfúrico. Usted pone una variedad de ejemplos, ¿no? En exceso, quién sabe, pero es suficiente para ver el abanico, ¿no? El campo eléctrico, el espacio, las montañas, los huesos, el hipotálamo, los átomos, el cristal de cuarzo, el rayo, el desierto del Sahara, la gota de lluvia, los protones, la arteria aorta, las lombrices, los enjambres de galaxias, los metales. Todo eso se encuentra, son muestras, trozos de esta infraestructura, de la infinitud de esta estructura, de esta infraestructura. El río Amazonas, el campo magnético, el tiempo, la uña, el páncreas, la membrana celular, la molécula de hemoglobina, la antena de una hormiga, el océano Pacífico, el ácido fórmico, la zanahoria, los neutrones, la radiación gamma, las soluciones iónicas, los genes, etc. Les he dado una gama de lo que son, digamos, expresiones de la materia, el espacio, el tiempo y el movimiento, casos particulares, ¿no? Muchos de ellos representarían no la materia propiamente, sino lo material. Y tenemos una emanación de estas estructuras, ¿cierto? Lo que llamamos la superestructura. ¿Qué es la superestructura? Es la proyección. Ustedes usan varias palabras que significan lo mismo, pero no amplían las definiciones, el concepto, ¿no?
La proyección, el efecto, la emanación, la emergencia de la actividad del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. Es el mundo, universo de las representaciones, de los conceptos, de las relaciones sociales. Se supone que son productos exóticos, ¿cierto? ¿No? De esta base material o de este continuo. Representantes de esta emanación lujosa, extraña, ¿no? de la base que es la infraestructura. El pensamiento, la conciencia, el lenguaje, las relaciones sociales, el amor, la justicia, las ecuaciones algebraicas, la poesía de Vallejo, el sistema bancario, el voto universal, la organización empresarial, la función de onda de la mecánica cuántica, las luchas feministas, el orfismo, la pasión, el número, la tragedia griega, la religión, la filosofía, la ética, la estética, la pintura de Picasso, la inflación, el dios Osiris, el diablo, los espíritus, el derecho civil, los contratos, el tratado de libre comercio, la psiconeurosis, el erotismo, la sexualidad, la mercancía, la moral, el teatro, el dinero, el parentesco, la usurpación, la herencia, el alma, la angustia, la ternura, el odio, la vanidad, la alienación, enajenación, algunos de los ejemplos de estas manifestaciones exóticas del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. Entonces, si lo apliquemos esto a objetos proceso, y tomemos el objeto proceso que es el estelar esta noche, el objeto proceso Dios. Entonces ahí le aplicamos un principio materialista universal de existencia que yo he desarrollado. Es sencillo, ¿no? ¿Y qué cosa afirma este principio materialista universal de existencia? Todo objeto proceso en el universo naturaleza solo puede pertenecer, solo puede localizarse en uno de los dos sectores siguientes: la base o infraestructura conformada por el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, o en la superestructura que constituye la proyección, efecto, reflejo, emanación, efectos de integración de la infraestructura o base. Entonces, si un objeto X, un objeto proceso, si quieren que existe, una de dos: o pertenece a la infraestructura o pertenece a la superestructura. También se podría decir que puede tener una sección, ¿no?, que pertenece a la infraestructura y otra sección que pertenece a la superestructura. Ya que nuestro objeto X sea Dios, entonces Dios, si existe, solo puede estar en dos de estos sectores: en la infraestructura o en la superestructura. El concepto de Dios moderno, se supone, ¿no?, avanzado, digamos, ¿no?, sobre todo de nuestra época, o de la época en que se refinó el concepto de Dios. Si pertenece a la infraestructura, es un objeto del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, y por lo tanto está sujeto a la dinámica de la naturaleza, está sujeto a los cambios, a las transformaciones. Está hecho de materia, espacio, tiempo, movimiento. Como la conceptuación de Dios, cada vez más abstracta, ¿cierto?, ¿no?, rechaza este tipo de características, se pretende ponerse en el plano sobrenatural, que nos es absolutamente desconocido a los científicos, claro, no creyentes, ¿no?, y a los filósofos científicos y filósofos rigurosos. Entonces Dios solo aceptaría pertenecer a la superestructura. Entonces, por lo tanto, estaría catalogado como un ser pensado, algo que existe en la conciencia, que se ha creado, que se ha desarrollado, como una representación, como un ser imaginario y nada más. Entonces ya solo puede existir como ser imaginario. Aparte está otra de las ramas de su confrontación, sería el estudiar cómo se ha formado esta idea, cómo ha aparecido esta idea en la mente y se ha ido desarrollando en los colectivos, en la sociedad. Entonces, desde el punto de vista de física filosófica, este principio materialista universal de existencia imposibilita la existencia real,
real dentro, digo, de la base de la infraestructura. Solo puede tener realidad en lo imaginado, en las conciencias colectivas, en lo imaginado, como un ser, ¿cómo se llama? Armado, construido, neurológicamente y socialmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos los que han podido venir. Bueno, yo defiendo la posición teísta. Obviamente yo creo que Dios sí existe y considero que existen fuertes evidencias racionales para afirmarlo. No sé, oye, bueno, siguiente por favor. Dada la brevedad del tiempo, solamente voy a exponer algunos de los argumentos que había preparado. Bueno, en mi caso, yo he decidido partir desde la evidencia que nosotros encontramos y a través del argumento filosófico poder llegar a la existencia de Dios. Es decir, yo no voy a presumir que Dios existe, no voy a asumir previamente que Dios existe, sino voy a intentar... Ahí está. Listo. Bueno, de estos tres voy a tocar el argumento cosmológico Caleb. Siguiente, por favor. Solamente pon la diapositiva, por favor. Ok. Bueno, la primera premisa es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esto ni siquiera necesita demostración porque lo vemos en nuestra propia experiencia. Todo lo que nosotros vemos siempre es efecto de una causa previa. Entonces, el universo comenzó a existir. ¿Es cierto que el universo comenzó a existir? Veamos. De acuerdo a la evidencia filosófica, primero que nada, nosotros podemos demostrar que el universo comenzó a existir, porque si el conjunto de eventos pasados fueran infinitos, jamás hubiéramos llegado a este momento. Hablaríamos de un infinito terminado, y eso encierra una contradicción en sí mismo. Entonces, filosóficamente podemos demostrarlo. Además, por el hecho de que el infinito en la realidad no existe. No existen más que conceptos o ideas del infinito, pero no hay nada que en la realidad nosotros podamos decir que es infinito. Existen números exageradamente grandes, pero no infinitos. Además, tenemos evidencia científica fuerte de que el universo tuvo un comienzo absoluto. Por ejemplo, el teorema Bordeguth-Vilenkin, el teorema Hawking-Penrose, que nos hablan de la singularidad espacio-temporal y de un comienzo absoluto del universo. Espacio-tiempo, es decir, previamente a lo que se conoce como el Big Bang, no existía ni el espacio ni el tiempo. También podemos citar la segunda ley de la termodinámica, conocida también como la ley de la entropía. Dice básicamente que el universo se está dirigiendo hacia lo que se llamaría la muerte térmica. Si el universo fuera infinito, la muerte térmica ya se hubiera producido. Entonces vemos que el universo tuvo un comienzo, comenzó a existir. Dado ello, el universo debe tener una causa. Es necesario entender esto. Para poder encontrar una causa adecuada, ella debe poder explicar plenamente el efecto que ha producido. Entonces nosotros, por la característica del universo, solamente con este argumento nos podemos dar cuenta de algo. Número uno, la causa del universo debe tener voluntad para crear, de la nada. Número dos, debe tener poder, mucho poder para poder crear el universo. Número tres, debe tener también inteligencia, y eso vamos a hablar en el siguiente diseño, en el siguiente argumento, que es el argumento del diseño. Y es un ser que no está sujeto al tiempo y el espacio, porque él mismo causó el tiempo y el espacio. Y aquí, por ejemplo, podemos rápidamente responder la clásica pregunta: ¿quién causó a Dios? Siendo Dios un ser trascendente que tiene la plenitud del ser en sí mismo y está fuera del tiempo y el espacio, él no necesita una causa. Siguiente, por favor. No sé si puede ser de frente a la diapositiva 6, porque el tiempo ya, ok. Este es el argumento teleológico que se basa en el diseño. Primero que nada, nosotros podemos constatar en la naturaleza que existe un orden en el universo. Es decir, que los entes que los componen tienden hacia un fin. Nosotros observamos eso en los seres de la naturaleza, pero también incluso en las constantes del universo. Las constantes del universo han sido finamente ajustadas para que pueda existir la vida en la Tierra. En una siguiente diapositiva vamos a ver eso. Luego, los entes que carecen de inteligencia y voluntad
no pueden tender hacia sus propios fines por sí mismos. Ellos mismos no pueden tender hacia sus propios fines porque estamos hablando de seres, por ejemplo, en el caso de las piedras, las rocas o los planetas, inmateriales, no pensantes, o incluso en el caso de las plantas o animales, que tienen un propósito dentro de la naturaleza. Podemos irnos hasta la molécula, hasta el ADN, y nos damos cuenta que tiene un propósito, tiene una complejidad que no puede ser reducida y necesita una explicación. Y considero que la explicación del azar o la necesidad son irrazonables. La conclusión sería entonces que es necesario que exista un ser inteligente y libre que los dirija hacia sus fines. Obviamente la definición clásica del teísmo se corresponde perfectamente con ello. Siguiente, por favor. Siguiente, la 8. Y ya, estas son algunas de las características del universo. Todos estos datos están finamente ajustados, de manera que si nosotros variáramos solamente en un pequeño porcentaje cualquiera de ellos, la vida tal cual como la conocemos no existiría, no habría posibilidad. Entonces, vemos que debe haber una mente inteligente detrás que haya podido ajustar estas diversas variables. Siguiente, por favor. La característica Sol, planeta, Luna, por ejemplo, la inclinación del eje de la Tierra, la distancia entre la Tierra y el Sol. Si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, entonces sencillamente la temperatura sería muy alta y no habría vida, o si estuviera muy lejos estaríamos congelándonos y tampoco podría haber vida. El grosor de la corteza terrestre, la fuerza de gravedad, etc. Todo ello ha sido finamente ajustado, lo cual es algo complejo, y no basta con decir, como decía el filósofo Carl Sagan, ¿no? El universo está ahí simplemente. Nosotros tendemos por nuestra propia naturaleza a buscar una explicación coherente de los fenómenos que encontramos en la realidad. Entonces esto necesita una explicación. Siguiente, por favor. El argumento, bueno, también está el caso del ADN. Solamente por cuestión de tiempo voy a leer la segunda, que dice, a ver si puedo, vamos a ver. Si las instrucciones codificadas del ADN de una célula de un solo hombre fueran puestas en castellano, llenarían una enciclopedia de 1000 tomos. Otra característica importante que nosotros encontramos es la información. ¿Cómo nosotros podemos explicar la gran cantidad de información que uno puede extraer del ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el centro de la célula? ¿Cómo nosotros podemos explicar toda esa información? Siendo que la materia es sencillamente ciega, no tiene un propósito, no tiene un fin y todo es producto del azar, y somos sencillamente polvo cósmico evolucionado. No habría sentido. Bueno, hay algunas otras cosas complejas, pero quisiera ir al tercer argumento, que es el argumento moral. El primero entonces es el cosmológico, en base a la existencia del universo. El segundo es el teleológico, vemos que las cosas tienen un fin. Y el tercero es el argumento axiológico o moral. Este se basa en la existencia de valores morales objetivos. Vamos a ver la estructura que tiene. Primero dice, si Dios no existe, los valores morales objetivos y deberes no existen. O sea, el bien y el mal, hablando objetivamente, no pueden ser explicados sin la necesidad de un ser trascendente. Yo no estoy hablando aquí, y quiero ser muy claro en esto, de que nosotros necesitamos postular la existencia de un Dios para saber lo que está bien y lo que está mal, y que Dios nos diga. Ni siquiera he citado la Biblia acá, ni los 10 mandamientos. Lo que estoy hablando es que para poder nosotros, según nuestro propio criterio, determinar que existe un bien y un mal, objetivamente hablando, eso tiene que remontarse a una ley externa a la naturaleza. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros vemos un animal que se está comiendo al otro, ¿por qué parte de la naturaleza no decimos este animal es malo o algo por el estilo? Sin embargo, si vemos a un ser humano comiéndose a otro, sí nos parece aborrecible y sería canibalismo. La pregunta es, ¿en qué se basa ello? Hay valores morales objetivos, y la mejor explicación para eso es que debe haber un ser superior que haya instaurado esa ley, digamos, en nosotros. Ley a la cual nosotros podemos desobedecer. Y es necesario diferenciar esto. La ley de los valores morales no es como las leyes de la gravedad. La piedra no escoge si tirarse al suelo o no, la piedra cae atraída por la fuerza gravitatoria. En cambio, nosotros podemos escoger si desobedecer o no. Y es por eso que ocasionalmente experimentamos sentido de culpa o le decimos a alguien, ¿por qué no hiciste esto? Porque esperamos comportamiento de las personas. Eso solamente tiene sentido si hay una ley extrínseca dada por un ser superior, que es Dios. Los valores morales y los deberes sí existen, por lo tanto Dios existe.
Si los valores morales son objetivos, su origen debe remontarse a un ser personal y trascendente a quien las acciones humanas no le son indiferentes. Entonces, nuestra propia conciencia no puede ser explicada por métodos materialistas. No puede, bueno, en la segunda parte voy a encargarme de ello, pero considero de que la mejor explicación para este sentido que nosotros tenemos del bien y del mal, nuestra conciencia y nuestra mente, debe ser un ser que esté fuera de ello, un ser inmaterial. Gracias. ¿Puedes regresar a la primera figura que puso de sobre Calán? La primera para orientarme, ¿no? La otra, la que aparecía ese Calán. Este argumento cosmológico que expresa, como ha dicho Job, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Eso es cierto, claro. Pero una causa dentro del universo, a los sistemas dentro del universo. El universo consta de sistemas, pero el universo mismo no es un sistema, porque es una cosa monstruosa, ¿cierto? Es una cosa que abarca la totalidad. Entonces no conocemos una causa para ella, no hay ningún motivo para establecer que el universo tuvo una causa. En la teoría de la gran explosión, otra cosa más, el universo comenzó a existir. No, el universo no que comenzó a existir, sino que una fase del universo, una situación, un proceso del universo comenzó a existir. Como en la teoría de la gran explosión, no comienza de la nada, sino comienza con una sustancia, ¿cierto?, amorfa, algo como lo infinito, lo indefinible, etcétera, de cosas de los filósofos griegos iniciales, ¿no? Como lo ilimitado de Anaximandro, etcétera. Por lo tanto, el universo tiene una causa. El universo no tiene una causa porque la materia que contiene espacio, tiempo, movimiento es indestructible. No conocemos ninguna forma de aniquilarlo, de sumergirlo en la nada. Solo conocemos procesos que transforman un objeto o un conjunto de objetos A en otros B. Pero, de nuevo creo que lo apagamos, pero no un proceso que lo aniquile llevándolo a la nada. Entonces, el universo no tiene como totalidad una causa, sino en los procesos internos, ¿no? Entonces, todo lo que comienza tiene una causa, claro, para sistemas dentro del universo, pero no a esa monstruosidad que es el universo. Y después, a continuación, ¿puedo poner lo que sí? Otra cosa más. Ni siquiera en los textos religiosos míticos hay un comienzo de la nada. El Génesis no comienza de la nada. Dios lo que hace es, Dios trabaja sobre un material primitivo, primigenio, anterior a él. Lo que hace es organizarlo. En el Génesis, el Espíritu de Dios, ¿cierto?, se mueve, aletea sobre las aguas y empieza a organizar la separación. En el Enuma Elish ya existe una forma amorfa, ¿cierto?, de acuosa, que después se separa. Y así un montón de tradiciones míticas antiguas se comienza de algo amorfo, algo indeterminado, algo confuso, un caos que es ordenado, separado. Inclusive la misma palabra caos no significa confusión, sino significa apertura en realidad. Entonces en el mismo Génesis y los otros Génesis, mayas, aztecas, babilonios, egipcios, se comienza a partir de un material, ¿cierto?, infinito, indistinguible, mezclado, y luego aparece un proceso de diferenciación, pero a partir de un material, no que se crea de la nada. La nada es inconcebible para los primitivos y los antiguos. El concepto de nada recién aparece en una fase evolutiva de pensamiento social ya mucho más abstracto. Para ellos es inimaginable partir de la nada, para las concepciones antiguas, míticas, religiosas, etc. ¿Puede poner el siguiente? Por favor. ¿Existe un orden en el universo? Claro, existe un orden impuesto por el mismo continuo, materia, espacio, tiempo, movimiento. Se ve que hay una estructuración, no con caos absoluto, sino con un ordenamiento, con condiciones, con relaciones entre necesidad y casualidad, etc. Relaciones entre contenido y forma, que obedecen a las grandes categorías por pares contradictorias de la filosofía y a partir del materialismo realístico. Los valores morales y los deberes sí existen. Claro,
existen, pero los crea la sociedad. El concepto de bien y mal ya existe a nivel de la materia, a nivel de las partículas elementales, a nivel de las moléculas, bajo una cierta forma. Hay ciertas cosas que rechazan, ¿cierto?, la materia, y hay otras cosas que prefieren. Por ejemplo, el bien y el mal tienen estructuración de juego. Los átomos, en el mayor número de casos, se asocian en moléculas para reducir al mínimo su energía potencial. La razón profunda de ellas no lo sabemos, pero podemos decir qué cosa, de que se asocian de esa manera para durar más en el tiempo, para resistir más las agresiones externas. ¿Por qué? No lo sabemos. En el futuro, quién sabe. La cuestión es que prefieren ciertas organizaciones, ciertos tipos de organizaciones o interacciones son rechazadas y otras son buscadas y aceptadas a nivel atómico molecular. Los sistemas físicos siguen trayectorias que los llevan de configuraciones de mayor energía a otros de menor energía. Los principios cuánticos de Sartre también implican liberarse de indeseables en los átomos, bajar la energía emitiendo radiación electromagnética cuando son excitados, para bajar a niveles más bajos, porque así pueden enfrentar las agresiones externas al sistema. No sabemos por qué. El principio de exclusión también en física lo hacen. Por ejemplo, para una bacteria el mal viene a través de un virus bacteriófago. Cualquier cosa que ataque la membrana es maligno. Cualquier cosa que sea aprovechada del interior es benigno, es bienvenido. Entonces hay una selección de mal-bien a nivel atómico, molecular, etc., a través de la membrana celular. El mal es rechazado por sistemas físicos y biológicos. Lo que es bueno, lo que no aniquila el sistema, lo que no lo perturba, lo sabotea, lo que no lo altera, se considera como bueno. Para los sistemas biológicos es bueno tener una estructura, tener una estructura pequeña es maligno, porque las fluctuaciones destruyen el sistema, lo alteran. En cambio es positivo, es bueno a aglomerar los sistemas para que alcancen valores altos y puedan entrar, ¿cierto?, la ley de los grandes números, por ejemplo, no los conjuntos estadísticos. Entonces, desde ese punto de vista podemos establecer eso. Además, por otro lado, había un concepto de Dios. Supongo que Dios existe. Entonces, por ejemplo, Hawking estaba equivocado cuando decía que recién conoceremos la mente de Dios cuando se hayan descubierto las ecuaciones completamente satisfactorias, el sistema de ecuaciones, posiblemente a través de sus recuerdas que enlacen la mecánica cuántica con la relatividad, etc. Se equivocaba. Basta observar la naturaleza y la sociedad, sobre todo quizás un poco más la naturaleza, para saber lo que piensa Dios. Si observamos la bioquímica, el mundo zoológico, astronómico, etc., podemos leer cómo piensa y cómo actúa. Después continuaré con ese tema. Listo, ok. A ver. Bueno, de partida estamos mal porque lo que menciona el señor Luis del Castillo no es ciencia, sino, como él mismo admite, es una filosofía materialista, que es definitivamente incorrecta, porque él asume, por ejemplo, que él habla de una infraestructura que es el continuo espacio-tiempo-movimiento, del cual emana la supraestructura. Es decir, que nuestra alma, sentimientos, nuestra mente, solamente vendría a ser un proceso físico-químico cerebral, algo que emana de la materia. Eso es falso por varios motivos. Número uno, porque las leyes que rigen la materia son 4, básicamente: gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética. Y ninguna de ellas puede explicar nuestro sentido de trascendencia, nuestros cuestionamientos, nuestras ganas de querer aprender. Eso no puede ser explicado por esas leyes. Número 2, no tiene sentido de que lo inmaterial emerja de lo material, porque si no, no existirían conceptos como el libre albedrío, caeríamos en un determinismo. Y nosotros podríamos decir que si un violador de menores violó, es porque estaba condicionado por procesos físico-químicos cerebrales, y no que fue un acto libre de su voluntad el violar menores. No tendría sentido ello. No tendría sentido, por ejemplo, la autoconciencia. Nosotros somos seres que nos conocemos a nosotros mismos como un yo, no solamente como parte del ambiente, como pueden ser los animales. Entonces, además del materialismo, parte de una premisa falsa, que la materia es lo único que existe. Entonces, si se dan cuenta, el señor Luis del Castillo no busca negar la existencia de Dios como conclusión, sino que a priori ya negó
que existan seres inmateriales, sin argumentar por qué habríamos de negar a los seres inmateriales. Él ya comienza una base materialista, sería cosa de que él demuestre la imposibilidad de seres inmateriales. También dice de que, dice que el universo no comenzó a existir. Bueno, a ello nosotros... ¿Puedo citar? ¿Aló? Ok. Puedo citar lo que dice el teorema Gordon-Vilenkin. Dice que cualquier universo o multiverso que esté en estado de expansión a través de su historia, a través de su historia no puede ser infinito, sino que necesariamente debe tener un límite de espacio temporal. Eso lo dice Alexander Vilenkin. Paul Davies dice, por ejemplo, de que la venida de existencia del universo, tal como es discutida en la ciencia moderna, no es simplemente cuestión de imponer algún tipo de organización a un estado previo desordenado, sino literalmente la venida a la existencia de todas las cosas físicas desde la nada. John Barrow y Frank Tripler, que son astrofísicos, dicen: con esa singularidad del espacio y el tiempo vinieron a la existencia, literalmente nada existía antes de dicha singularidad. El premio Nobel de Física Arnold Penzias, en su Creation is Supported by All the Data So Far, dice: la astronomía nos lleva a un único evento, un universo que fue creado de la nada y delicadamente balanceado para proveer exactamente las condiciones requeridas para soportar la vida. Existe fuerte evidencia científica de que el universo comenzó a existir. No es una fase, como dice el señor Luis del Castillo, no es que una fase comenzó a existir, todo el universo en sí. Ahora, él dice: ¿por qué habría de tener una causa? Es obviamente lógico de que si cosas tan sencillas que nosotros podemos experimentar en la realidad, le buscamos una causa, y cómo no buscar una causa a un evento todavía mucho más complejo y grande. No podemos decir que eso salió de la nada. Un principio filosófico básico es que el ex nihilo nihilo fit, de la nada nada sale. Y bueno, me parece que no refuta en absoluto eso. Él dice de que, por ejemplo, sé que no es el tema del debate, pero yo pertenezco, digamos, al cristianismo, por ende quiero aclarar un punto. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El hebreo que se utiliza para creó es la palabra para, que significa crear de la nada. Luego, como bien dice en el Génesis 1:2, parece que es el del 1, Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero previamente en el versículo 1 ya se nos había dicho que el universo había sido creado de la nada, cosa que ninguna otra religión afirmaba en esa época. Entonces tenemos un argumento a favor de la Biblia, a pesar que ese no es el tema del debate. Dice que la sociedad crea los conceptos del bien y del mal. Entonces, si es solamente producto de la sociedad, nosotros diríamos de que está mal, estaría muy bien matar judíos, como lo hizo la sociedad de la Alemania nazi, porque en la sociedad eso era lo que se promovía y se aplicaba. Absurdo, porque obviamente nosotros sabemos de que eso está objetivamente mal. Entonces la sociedad no nos impone, sino que es algo fuera de la sociedad y fuera de nosotros mismos, una ley que ha sido dada obviamente por un ser superior que es Dios. ¿Tengo más tiempo? Sí, ok. Ok. Bueno, entonces básicamente creo que los argumentos siguen en pie, no ha habido una refutación exitosa. Sería cosa de esperar lo que diga eso. Ok. Gracias. ¿Pueden poner el archivo que se llama Dios breve? Muy buenas noches, gracias por venir. Disculpen la tardanza. Como se han dado cuenta, son dos ateos contra un creyente, pero ¿qué escapa de nuestra organización? Con que sugerimos otros creyentes. ¿Ya? No estoy organizando esto. Agradezco más bien a Luis Parda por la diferencia, ¿no? En quitar a gente que tiene otro punto de vista diferente al suyo. El tema de Dios existe o no. Seguramente ya se ha hablado del concepto de Dios, ¿no? Porque de qué estamos hablando, ¿no es cierto? En general, pues tenemos el concepto de la Real Academia Española de ser supremo, ¿no es cierto? Y una deidad, un ser poderoso, sobrenatural. Y en la historia de la religión salió un montón. Hay diferentes tipos de creencias, ¿no? Si ustedes creen que Dios
es un ser que tiene un universo y no es prohibido decir, no se hace las oraciones, no se reveló a los seres humanos, no hay hijo de Dios, enviado de profeta de Dios, siervo de Dios, de Dios. Entonces usted es teísta. Puede creer en Dios y puede pensar que todas las religiones son falsas, son producto de la imaginación, del temor, de la ignorancia, etcétera, etcétera, del ser humano. Entonces puede creer en Dios, ¿no? Es una creencia del tipo filosófica, hay razones por eso, que ya seguramente ya han dado los anteriores ponentes, pero también puede creer de que Dios es todo y todo es Dios, entonces usted es panteísta, ¿no? Ya no necesita que alguien le demuestre que existe Dios, simplemente llama a Dios a la naturaleza del universo. Pero también puede ser panenteísta, que cree que el universo es parte de Dios. En otras palabras, hay diferentes conceptos sobre qué cosa es Dios. El que conocemos nosotros es el